decía, estamos todavía en el diseño cuantitativo, ¿ya? Vamos a ver las técnicas y los instrumentos para recolectar los datos. Como les decía, depende mucho del diseño, el cómo yo voy a recolectar los datos, ¿ya? ¿Me escuchan bien, verdad? Sí, profe. Ya. Bueno, objetivo de esta clase, distinguir las diferencias entre lo que es la técnica y el instrumento de recolección de datos, ¿ya? Identificar los elementos y las características que deben considerarse en la elaboración de los instrumentos, ¿ya? Muchas veces en investigación nosotros construimos nuestros instrumentos de acuerdo a lo que necesitamos, de acuerdo a los datos que necesitamos recolectar. Entonces nosotros construimos nuestra encuesta, nuestro cuestionario, no lo sé, dependiendo del diseño, pero muchas veces en investigación ocupamos elementos que ya están validados y que ya existen, digamos. Por ejemplo, no sé, si yo quiero estudiar el síndrome de Burnout, hay una escala súper validada internacional para evaluar el síndrome de Burnout, por ejemplo, entonces ocupo esa. Y no necesito yo construir y inventar la pólvora, ¿me entienden? Entonces, bueno, vamos a ver todas las posibilidades que tenemos para recolectar los datos dependiendo del diseño de investigación y dependiendo de nuestro tema, ¿ya? Bueno, como dice aquí en la fase del diseño metodológico, acuérdense que el diseño metodológico comienza después de formular los objetivos, ¿ya? Donde yo digo, ok, para cumplir mi objetivo necesito hacer un diseño cuantitativo o un diseño cualitativo, o necesito hacer solo algo descriptivo o a lo mejor algo experimental, ¿verdad? Entonces, todas las etapas del proceso de investigación se van a seguir tal cual, pero el enfoque va a ser distinto dependiendo del diseño metodológico que voy a ocupar, ¿ya? Que en grandes rasgos es cualitativo o cuantitativo, y ahí veré qué diseño se ajusta mejor a mi tema, ¿ya? Entonces, en el diseño metodológico yo voy a decir qué tipo de estudio es mi estudio, qué diseño, ¿verdad? Cómo voy a seleccionar la muestra, ¿verdad? Los métodos, en el fondo me va a decir cómo lo hago, cómo se va a desarrollar mi investigación, ¿ya? Y entre esas está el tipo de instrumento que se va a utilizar para recolectar los datos, ¿ya? Entonces, la recolección de datos está dentro del diseño metodológico de una investigación, ¿ya? Y este sistema de recolección de datos va a depender de las variables del diseño del objetivo que yo ya me planteé. Entonces, este es el proceso de investigación, ¿ya? La recolección de datos está, como decíamos, dentro del diseño metodológico, ¿ya? El diseño metodológico viene después del marco teórico, ¿verdad? Donde yo ya dije quién era mi población, qué tipo de estudio. Por ejemplo, no sé, yo quiero estudiar la depresión en embarazadas producto del confinamiento, COVID-19. Entonces yo presento mi problema, delimito mi problema, ¿ya? Depresión embarazada, ya delimité, formulo mi pregunta, formulo los objetivos. ¿Qué objetivos me voy a plantear como objetivo general? Conocer o determinar la frecuencia de la depresión en las embarazadas en contexto de confinamiento, ¿ya? Tengo mi objetivo. Luego, planteo el marco teórico, ¿verdad? Con las citas. Y digo, hay un estudio en embarazadas, hay un estudio de depresión, no sé, y ahí construyo todos los aspectos que tienen que ver con mi investigación. Luego de eso, voy a decir, ya, ahora que tengo todos los antecedentes acerca de mi tema, voy a decir el estudio que voy a hacer yo.
Entonces yo voy a hacer, mi población van a ser todas las embarazadas, por ejemplo, de la región metropolitana, el universo. La población van a ser todas las embarazadas, o sea, obviamente que estuvieron en confinamiento y que tienen depresión, ¿verdad? En la comuna de, no sé, Ñuñoa. Y mi muestra, bueno, son las embarazadas que estuvieron en confinamiento por COVID-19 del CEFAM tanto. No sé, es solamente un ejemplo. Defino a quién voy a estudiar. Y digo, bueno, el tipo de estudio. Aquí yo me matriculo y digo, chicos, si voy muy rápido me paran, ¿ya? Estamos en el tipo de estudio. Ya definí cuál es mi muestra. Entonces, aquí no hay bla bla, no hay prosa, solamente me matriculo y digo, tipo de estudio cuantitativo, ¿ya? ¿Por qué? Porque yo quiero saber cuál es la frecuencia de la depresión en las embarazadas que estuvieron confinadas. Entonces, si yo digo frecuencia, eso es algo cuantitativo, ¿verdad? Tipo de estudio cuantitativo. Observacional, sí, porque no voy a intervenir ninguna variable, solamente voy a ver cuál es el fenómeno, cómo se da y en qué momento y con qué frecuencia. Observacional. Cuantitativo, observacional. ¿Ya? ¿Voy a analizar o algo? No, solamente voy a describir. Entonces, tipo de estudio, descriptivo, cuantitativo, observacional, descriptivo. ¿Me siguen? Entonces, yo digo, ok, eso es lo que quiero, eso es lo que quiero estudiar. Ahora, ¿cómo lo voy a estudiar? Tengo que recolectar los datos. Y ya dije que mi estudio era cuantitativo. Entonces tendré que formular o buscar un instrumento que me ayude a recolectar los datos de manera cuantitativa, ¿ya? Entonces ahí yo digo, método de recolección de datos, voy a hacer un cuestionario, por ejemplo, autoadministrado, para saber la frecuencia, o para saber, no sé, ahí depende de las variables y de los objetivos específicos que yo me haya planteado, las preguntas que le voy a poner al cuestionario, ¿verdad? Porque cada pregunta va a ir a responder, tiene que ir a responder mis objetivos de investigación. Y procedimiento de recolección, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Lo voy a hacer telefónico, será autoadministrado, o lo voy a hacer una encuesta online, o va a ser presencial? ¿Ya? Todo eso tiene que quedar súper, súper bien definido. El diseño metodológico es un aspecto súper importante de la investigación porque en el fondo les da la confiabilidad y la validez a su estudio, ¿ya? Mientras más ordenadito esté el diseño metodológico, mejor, ¿ya? Y como les digo, aquí no hay prosa, no hay bla bla, sino que tiene que cumplir todas las partes del diseño metodológico y como les digo, matricularme con algo, ¿ya? Bueno, después de que yo dije, ok, estoy solo en la planificación, no he ido a recolectar los datos, solamente estoy diciendo cómo lo voy a hacer. Dije el método, dije el procedimiento y también tengo que poner por escrito cómo yo voy a realizar el plan de tabulación y de análisis. Ok, usted va a recolectar toda esta información. ¿Qué va a hacer con esa información? ¿Cómo la va a analizar? Ok, voy a meter todas las respuestas en una planilla Excel, pregunta por pregunta, pregunta 1, pregunta 2, pregunta 3, y voy a analizarlos según esos datos en el Excel o en el SPSS, ya acuérdense que, bueno, lo vamos a ver en la próxima clase. Para el análisis se pueden ocupar distintos programas, ¿ya? El análisis es, en el fondo es agarrar esa información y ponerlo en un resultado, en un gráfico, no lo sé, ¿ya? Hay sistemas de análisis cualitativo y sistemas de análisis cuantitativo, ¿ya? El Excel, el SPSS son cuantitativos. Nunca voy a ocupar Excel o SPSS en un estudio cualitativo. ¿Me siguen?
¿Se escucha bien? Sí, profe. Sí, profe. Entonces, después de eso vamos a la ejecución. La ejecución misma, bueno, este método de recolección se tiene que validar y todo lo demás, y también hay un proceso. Pero voy a la recolección de datos, que es cuando voy y aplico el instrumento. Presento los datos con una gráfico, tabla, lo que ustedes quieran. Ya se analiza y con eso se hace, perdón, el análisis, la discusión y las conclusiones para el informe. ¿Ya? Eso es el proceso de investigar. Entonces, que alguien me escribe por el... Ya. Ay, ¿qué pasó? Ah, que se abrió 2 veces. Ahí. Se lo cerramos. Oh, se me cerró. Espérame. No sé por qué se había abierto 2 veces. Ah, se me cerró. Un segundo que se vuelva a abrir. Entonces, para recolectar los datos para una investigación, no da lo mismo, aplico un cuestionario y para todos cuestionarios. No, depende mucho de los objetivos y del tema. No para todos los temas aplica un cuestionario, no para todos los temas aplica una entrevista, ¿ya? En el fondo, el método de recolección tiene que ir acorde con lo que yo estoy estudiando, ¿ya? Ahí se me va a abrir de nuevo, no sé por qué lo cerré. Un segundo que se vuelva a abrir. ¡Ay, qué lata! Se abre como... Ya, vamos aquí. Entonces, esto también parece que lo habíamos conversado acerca de las fuentes de información, ¿ya? Fuentes de información en que yo puedo recolectar datos. Estamos hablando de la recolección de datos, no de la búsqueda bibliográfica, de la recolección de datos. Por ejemplo, la fuente primaria para recolectar datos, las fuentes primarias son las fuentes directas, el paciente mismo. Yo quiero estudiar al paciente, entonces le pregunto al paciente y esa es la fuente primaria, ¿ya? Aquí yo puedo utilizar técnicas de observación, entrevista o cuestionarios, ¿ya? Fuentes de información secundaria se refieren, bueno, a las fuentes de manera indirecta, digamos, ¿ya? Por ejemplo, quiero conocer algo sobre el paciente y le pregunto a la familia. La familia es una fuente secundaria, pero estoy recolectando datos acerca del paciente, ¿ya? Puede ser. Estos estudios, por ejemplo, con fuentes secundarias se hacen, por ejemplo, los estudios que a pacientes neurológicos, por ejemplo, que uno estudia, investiga a la familia, entrevista a la familia, ¿ya? En forma indirecta, ¿ya? De los sujetos de estudio, ¿ya? Entonces, aquí me sirven los datos del censo, datos estadísticos, ¿ya? Fuentes secundarias. Entonces, la unidad de integración de los datos recogidos a través de técnicas e instrumentos específicos es asegurada desde la metodología como lógica de trabajo, ¿ya? En el fondo, es lógico que uno recoja datos a través de instrumentos específicos validados, ¿ya? Metodológicamente. Entonces, yo puedo ocupar instrumentos que ya estén hechos, validados, o crear yo un instrumento y validarlo,
¿Ya? Validarlo significa que, bueno, yo voy a construir un instrumento, se lo voy a mostrar a algún experto que lo lea. Hay dos formas de validar un instrumento. Uno es eso, mostrárselo a algún experto que lo lea y me diga, mira, esta pregunta puede causar confusión en el entrevistado, o a lo mejor esta pregunta está mal planteada, o sacar preguntas o agregar preguntas, y ahí uno ajusta en el fondo porque el instrumento tiene que estar bien construido para que mida lo que tiene que medir y recolecte la información que tiene que recolectar y no otra, digamos, ¿ya? Eso es para que mis resultados sean válidos. La otra forma de validar un instrumento construido por mí, digamos, es aplicarlo en una población con características específicas, que obviamente no es la misma población que yo voy a estudiar. Por ejemplo, si quiero estudiar, no sé, a las embarazadas que han estado en confinamiento por COVID-19 del CEFAM número 1, hago la prueba y aplico este instrumento a las embarazadas que han estado en confinamiento por COVID-19 en el CEFAM 2, por ejemplo. Entonces ahí veo si es que a lo mejor las pacientes tuvieron alguna dificultad con alguna pregunta o alguna no se entendió bien. En el fondo es como para mejorarlo, ¿ya? Esa prueba se tiene que hacer al 5% del cálculo de la muestra que yo tenga, ¿ya? Bueno, esto, como dice ahí, hace necesario y fundamental que la metodología que se utilice en la recolección de datos esté acorde con el enfoque teórico-conceptual, lo que dijimos, ¿ya? Si yo quiero hacer un estudio cuantitativo, no voy a hacer un focus group, ¿verdad? Porque el focus group es un método de recolección de datos cualitativo, ¿ya? Como ejemplo. Entonces, método es la estrategia concreta de trabajo, ¿ya? Y de análisis, que tiene que ir coherente con los objetivos de investigación. En el fondo es como el medio que yo voy a ocupar, ¿ya? La técnica es el conjunto de reglas y los procedimientos que permiten al investigador establecer la relación con el sujeto de investigación. En el fondo, la técnica misma, el instrumento mismo, ¿ya? Entonces, este instrumento es un mecanismo que utiliza el investigador para recolectar y registrar. Para recolectar y también registrar. Acuérdense que todas las investigaciones, o sea, todos los pasos de la investigación tienen que ser registrados, desde la búsqueda bibliográfica, ¿ya? Entonces, es una herramienta que debe asegurar, como dijimos, la confiabilidad y la validez, porque de este instrumento van a salir los resultados de la investigación, ¿ya? Entonces, ¿a qué llamamos confiabilidad del instrumento? Ya se lo expliqué un poquito. Es la capacidad que va a tener este instrumento para darme los datos que corresponden, los que son, digamos, ¿ya? O sea, este instrumento tiene que estar objetivamente construido para que el paciente o el investigado responda lo que tiene que responder y no entienda otra cosa y me responda a otra cosa, entonces los datos no van a ser objetivos los resultados, ¿ya? Tiene que arrojar, como dice ahí, con exactitud la medición, como la estabilidad de la medición en los diferentes momentos, ¿ya? Si es que yo voy a medir distintos momentos, si voy a hacer un estudio prospectivo, por ejemplo, transversal. Se dice que un instrumento es confiable si se obtienen medidas o datos que representan el valor real de la variable que se está midiendo, ¿ya? En el fondo, si la persona contesta lo que tiene que contestar, digamos, no más que eso. ¿Cómo aumentamos la confiabilidad? Aplicamos reglas generales, ¿ya? Para eliminar los errores, como les decía, evitar preguntas ambiguas o que causen confusión, ¿verdad? O a lo mejor cometemos el error de hacer poner un lenguaje muy técnico, entonces el paciente no contesta o no entiende bien y contesta cualquier cosa porque no se atreve a preguntar, ¿verdad? Entonces todas esas cosas hay que tenerlas como en cuenta al momento de
de construir un instrumento para recolectar datos, ¿ya? Elaborar instrucciones. El instrumento de recolección de datos no es solamente, ya, voy a elaborar 10 preguntas, una pregunta para cada objetivo específico, y hago las 10 preguntas, sino que tengo que tener instrucciones, igual como las pruebas. Las pruebas que se hacen de la asignatura son instrumentos de recolección de datos, ¿verdad? Pero, y todas tienen instrucciones, ¿cierto? Marque con una cruz la alternativa correcta que corresponda, ¿verdad? Esto mismo tiene que tener el instrumento, ¿ya? Entonces, a continuación encontrará 10 preguntas, cada una con selección múltiple, conteste la que considere más positiva o más negativa, no lo sé, ¿ya? Siempre tienen que ir con instrucciones. Realizar un control adecuado durante la recolección de datos, sino que, en el fondo, cuando yo aplico la entrevista, siempre le voy haciendo chequeo para ver si el paciente contestó, o sea, entendió bien, contestó lo que quería contestar, ¿ya? El control. Y realizar una prueba piloto. Esta prueba piloto es lo que yo les explicaba de validar el instrumento en una población parecida para ver si es que es necesario, aplicar algún cambio al instrumento. ¿Ya? Hasta aquí, ¿dudas? ¿Preguntas? ¿Sí? ¿No? ¿Ninguna? Gracias, Catherine. Dice que no. Entonces, ¿a qué llamamos validez? Es el grado que un instrumento logra medir lo que pretende medir. Es válido, por ejemplo, si yo quiero medir acerca del síndrome de burnout y aplico una escala para medir, no sé, patologías sí, puede ser del aspecto de estrés, por ejemplo. Ya, pucha, igual están relacionados, pero en el fondo no es el mejor instrumento que podría ocupar. Entonces no tiene tanta validez, porque hay otro instrumento que me puede servir más. ¿Me siguen? Entonces, es como el grado en que logra medir eficientemente lo que yo quiero medir. ¿Ya? Que mida la variable que pretendo medir. ¿Ya? ¿Se considera fundamental para el instrumento? Obviamente que es fundamental. Puede ser requisito para lograr la confiabilidad. Con la validez logramos la confiabilidad. Entonces, antes de la elaboración de los instrumentos de una investigación, se tienen que definir lista de variables que se van a medir, revisar la definición conceptual de las variables, ¿ya? Acuérdense que las variables se pueden medir desde varios enfoques, desde varios conceptos, varias aristas, y elegir el instrumento y adaptarlo al contexto de la investigación. Entonces, si yo tengo 5 variables, por lo menos voy a hacer un cuestionario con 5 preguntas. Si cada variable puede ser medida desde 3 dimensiones, ya voy a tener, si tengo 5 variables, podría tener 3 por 5, 15, por lo menos 15 preguntas. ¿Me siguen? Entonces, el instrumento tiene que ir a responder y a medir las variables que yo quiero medir y a responder los objetivos específicos. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son los pasos para elaborar un instrumento de recolección? Determinar la información que se debe recolectar. ¿Ya? Como dijimos, con los objetivos, con las variables, ¿ya? Eso, por ejemplo, si quiero medir los factores, o sea, lo que yo quiero investigar, factores que influyen en la depresión de las pacientes embarazadas, por ejemplo, ¿ya?
tendré que definir cuáles son los factores y medir esos factores, ¿ya? Decidir sobre el tipo de fuente donde se obtendrá la información. Ok, entonces, esta información, ¿se la voy a ir a preguntar a la misma paciente o se la voy a preguntar a su red de apoyo o voy a ir a lo mejor a los registros? Podría ir a la ficha electrónica, no sé, si es que quiero medir la frecuencia de la depresión en las embarazadas, podría decir, ok, voy a ir a revisar la ficha. Antes la hacíamos así, ahora hay ficha electrónica, es mucho más fácil, pero antes lo hacíamos así, revisábamos ficha por ficha físico en un trabajo de chino. Me voy a ir a todas las fichas de las pacientes embarazadas del año 2019, por ejemplo, y voy a ver cuántas tuvieron depresión. Entonces ahí voy a saber la frecuencia de la depresión en las pacientes embarazadas. Pero para eso tengo que igual construir un instrumento de recolección. No es llegar y buscar y saber un número, sino que igual tengo que hacer un instrumento que después me permita analizar, etc. ¿Ya? Entonces, decir desde dónde voy a sacar la información. Del mismo paciente, de la familia, no sé. ¿Ya? Decidir cuál será la unidad en la que se aplicará el instrumento. ¿Ya? En el fondo es especificar quiénes van a brindar la información o de dónde se va a obtener la información. Ay. ¿Ya? Considerar las características importantes de la unidad de observación o sujetos con relación al instrumento. ¿Ya? Precisar las características de los pacientes, del grupo o de las personas que vamos a estudiar. ¿Ya? El nivel educacional, la cultura, ya todo eso influye. Y determinar el tipo de instrumento más indicado. Ya, bueno, por todo esto, o sea, si tengo que estudiar, o sea, si tengo esta hipótesis, esta variable, este objetivo, si quiero estudiar, mi fuente va a ser esta, lo más adecuado será, no sé, una entrevista, un focus group, un cuestionario, una tabla Likert, no lo sé. ¿Ya? Ahí recién yo determino el tipo de instrumento, cuando ya tengo todo esto definido. ¿Ok? No es que yo construya el que yo quiera construir. Entonces, cuando yo ya definí el tipo de instrumento, voy a elaborar las preguntas o los ítems que este instrumento va a tener. ¿Ya? Entonces, determinamos la estructura. Dijimos que primero tiene que tener un título, ¿ya? Cuestionario de recolección de datos para el estudio tanto. Después tiene que tener instrucciones. A continuación, usted encontrará un total de 20 preguntas, separadas en 3 ítems. El primer ítem es de esto, el segundo ítem son preguntas acerca de esto, el tercer ítem de esto, ¿ya? Determinar la estructura, ¿ya? Como les digo, la estructura, las características generales. 3 ítems, cada ítem tiene 5 preguntas, no sé. Y diseñamos el instrumento, ¿ya? En el fondo, escribir las preguntas mismas. Luego probamos el instrumento. Acuérdense, cada instrumento tiene que ser validado, ¿ya? Con una prueba piloto o con un grupo de expertos que lo evalúen, ¿ya? Todo instrumento debe ser sometido a prueba, ¿ya? Para determinar su calidad o para poder mejorarlo, si es que necesita mejorar o sacar alguna pregunta o cambiarla, no lo sé, ¿ya? Y revisar y reproducir el instrumento. Ya una vez que lo probamos, se realizó su revisión y este es el paso previo para la aplicación en nuestra muestra misma. ¿Ya? Entonces, ahora vamos a ver los instrumentos y las técnicas. ¿Ya? Hasta aquí, preguntas. ¿Dudas? No, profe, ninguna.
¿No? ¿Sí? No, profe, vamos bien. Ya. Entonces, si mi estudio es observacional, yo puedo ocupar una guía de observación, una escala de estimación o una lista de cotejo. ¿Ya? Son tipos de instrumentos similares, ¿ya? Pero distintos, ¿ya? La guía de observación es como el más antiguo, como el más usado, ¿ya? En el fondo me sirve para evaluar diseños cuantitativos, ¿ya? Solamente con la observación, ¿ya? Eso, no implica solo implica la utilización de los sentidos para realizar el registro, ¿ya? Por ejemplo, ¿se acuerdan que yo les dije que íbamos a hablar harto de enfermería? Porque en la enfermería se basa mucho en el método científico. Entonces, cuando yo hago la valoración de un paciente, ¿qué es la valoración? Recolectar datos para poder hacer un diagnóstico y después un plan, ¿verdad? Díganme que sí, díganme que sí. Sí, profe. Sí. Entonces, nosotros recolectamos los datos cuando vamos a hacer un proceso de enfermería. Recolectamos datos de distintas formas, ¿cierto? Hacemos una entrevista de enfermería, que es una entrevista semiestructurada. Esa entrevista de enfermería es un instrumento de recolección de datos. Acuérdense que el proceso de enfermería se basa en el método científico, porque es infalible, porque si nosotros lo seguimos, nunca nos vamos a equivocar. Eso nos dice el proceso de enfermería. Entonces, ¿cómo yo recolecto datos? A través de la entrevista de enfermería, a través de del examen físico, ¿cierto? Y a través de la recolección de datos de la ficha clínica, ¿verdad? La ficha clínica es una, que yo la tengo que mirar antes de ir a hacer la entrevista, ¿cierto? Es la fuente secundaria, porque no es el paciente mismo, ¿cierto? Pero igual me sirve porque recolecto muchos datos. O sea, ahí en la ficha clínica me va a decir si me voy a encontrar con un adulto o con un niño, con una mujer o con un hombre. ¿Qué antecedentes mórbidos tiene generales? Si ha tenido hospitalizaciones previas, todo eso, ¿verdad? Me sirve mucho. Luego voy a ir al paciente. En el paciente voy a hacer un examen físico general, un examen físico segmentario y una entrevista, ¿verdad? Díganme que sí. Sí, profe. Bien. Y con toda esa, acuérdense que la valoración es la etapa del proceso de enfermería más grande, es lo que más me va a ocupar tiempo y lo más importante, porque a partir de esos datos yo voy a después hacer el plan, el diagnóstico y todo lo demás. Entonces, bueno, con el paciente voy a hacer un examen físico general y uno segmentario, ¿verdad? El examen físico general, ¿qué es? ¿Qué datos me aporta? ¿Alguien se acuerda? ¿Qué datos voy a recolectar con el examen físico general? A ver, con el examen físico segmentario, yo voy a examinar al paciente y voy a obtener información, voy a recolectar datos de los sistemas, ¿verdad? Voy a auscultar, voy a palpar, ¿verdad? Voy a percutir, ¿verdad? Todas esas cosas físicas que se pueden medir. El examen físico general mide cosas que no se pueden medir tanto. A ver, la entrevista. No, pues la entrevista es otra cosa. No. La entrevista es otra cosa. El general sería como la posición del paciente, su facie, Bien. cómo Sí, marcha. sí. ¿Cómo lo vemos así como en una primera vista? Así. Eso. El examen físico general son los datos que yo voy a recolectar, por ejemplo, si me paro en la puerta de la sala del paciente y lo miro. No le digo nada, ni siquiera lo saludo. Solamente con mirarlo puedo recolectar muchos datos. Puedo decir, este paciente, como dice su compañero, está como en una posición antiálgica.
Entonces yo puedo ver que a lo mejor tiene dolor. ¿Qué más? Puedo ver la facie, ¿verdad? El estado de ánimo. O si tengo un paciente echado para atrás, así con las manos en la nuca, también me está diciendo, me está dando otra información, ¿verdad? Estoy diciendo, este paciente se siente bien. No sé, ¿verdad? ¿Qué otros datos recolecto con el examen físico general? La posición, la facie, el dolor. ¿Los signos vitales son del examen físico general o del examen físico segmentario? General, profe. General. General, ¿verdad? Si yo le pregunto... ¿Cómo? En estado de conciencia también, profe. ¿Cómo está El estado de conciencia. Desorientado. Eso, súper bien. El estado de conciencia, la piel en general, ¿verdad? Si está pálido. ¿Qué más? El estado de ánimo, la piel, el estado de conciencia, los signos vitales, la posición, el dolor. Todas esas cosas son del examen físico general. ¿Qué otra cosa? El patrón de alimentación y de eliminación son del examen físico general. ¿Verdad? Ahí yo le voy a preguntar si ha tolerado la comida, si ha ido al baño, ¿verdad? Eso no es segmentario, es general. ¿Cierto? Bueno, a lo que voy es que para eso me sirve esto, la guía de observación. ¿Ya? En el fondo yo tengo en mi cabecita una estructura que tengo que valorar en el paciente, pero solamente con la observación y con los sentidos. Parándome en la puerta del paciente y mirándolo de afuera. ¿Ya? Ahora, si yo lo miro, me paro en la puerta y veo a un paciente que tiene 5 bombas de infusión, que tiene al lado un ventilador mecánico, que está conectado a un tubo endotraqueal, ¿qué datos puedo recolectar de eso? Solamente estamos mirando al paciente, ni siquiera no hemos saludado, nada. ¿Qué podría yo decir de eso? Podemos decir que un paciente en regulares condiciones, o sea, si es que no está grave, porque igual hay que observar otras cosas para verlo si está grave o no. Claro, claro que sí. A lo que voy es que nosotros solo con la observación podemos recolectar datos. Y esos datos nos sirven mucho para hacer nuestro plan de enfermería. ¿Ya? Bien, esto era solo para recordarles que, que nuestra disciplina tiene que ser cuadrada como el estudio, como el método científico. Porque en el fondo, si no somos así cuadraditos y ordenaditos, se nos puede pasar algo que sea importante. Y si se nos pasa algo importante con una persona, ¿verdad? Esa persona puede ser su papá, su mamá, su hijo. No se puede, o sea, los enfermeros tenemos que ser cuadraditos. Tenemos que saber medir lo que tenemos que medir y valorar lo que tenemos que valorar. ¿Ya? Pasa mucho que de repente dicen, ay, se me olvidó preguntarle por el patrón de eliminación, se me olvidó, no se lo pregunté, y resulta que es un paciente que va a hemodiálisis, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, tenemos que tener nuestra estructura. ¿Ya? La entrevista de enfermería recolecta muchos datos, pero esa entrevista tiene que ser semiestructurada. Yo tengo que tener en la cabeza todo lo que tengo que preguntarle al paciente porque no se me puede ir nada. No es como que voy a ir a conversar, ya usted cuénteme de su vida, ¿no? Cuénteme de su vida, es una conversación, pero yo la voy guiando y le voy preguntando lo que quiero saber. ¿Ya? Eso. Entonces, yo también hago la asignatura de proceso de enfermería, por si acaso se dieron cuenta. Bueno, otro instrumento de recolección de datos es la escala de estimación. ¿Ya? El instrumento contiene un conjunto de características que van a ser cotejadas mediante un tipo de escala para indicar el grado o frecuencia en que cada una de estas características está presente en la situación. Aquí no hay pregunta abierta,
No hay tampoco alternativas, sino que es como como esta escala de nunca, casi nunca, frecuentemente, muy frecuentemente. Entonces el paciente tiene que, o el investigado, tiene que marcar la que le parece más adecuada. Esa es la escala de estimación. Profe, una consulta. Dígame. ¿Esa escala de estimación sería como, por ejemplo, la escala del dolor o no? La escala del dolor, sí. Sí, donde yo le digo, bueno, de 1 a 5, o sea, de 1 a 10, claro, sí. Ah, ya. Ya, pero en el fondo aquí es más estructurada, sino que yo le digo específicamente, o sea, tiene que marcar, ¿ya? Casi nunca, nunca, o siempre, casi siempre. ¿Ya? Por lo general son como 5 escalas. ¿Ya? Tenemos la lista de cotejo, que esta también es un instrumento bien fácil, o sea, bien sencillo, en que solamente el paciente dice sí o no, si la característica está presente o no está presente. ¿Ya? Y es fácil de aplicar, porque solamente sí o no. ¿Ya? Eso. Esa es la lista de cotejo. Entonces, esta es una escala de estimación, lo que le decía recién. Marque, acuérdense que el instrumento, aquí son ejemplos. El instrumento siempre tiene que tener indicaciones. Entonces, marque con una X el cuadro que refleje mejor lo que siente al ser visitado en su casa después de la pandemia COVID-19. Cuando soy visitado por mis hijas, excelente, muy contento, angustiado, triste. Cuando me visitan mis nietos, excelente, contento, angustiado, triste. No sé, ¿ya? Como que le doy la respuesta y ellos marcan. Esta es la lista de cotejo. Por ejemplo, valoración de la adherencia. Aquí debería decir, marque con una cruz la alternativa. ¿Asiste a todos sus controles? ¿Sí o no? Y esto me sirve porque después voy a ponerlo, lo voy a tabular y después lo voy a poner en un gráfico. El 90% dice que sí, asiste a sus controles. No sé, ¿ya? Si toma su medicamento, lo mismo. Esta es la lista de cotejo. Yo pongo los criterios y después me responden sí o no. Súper sencillo, ¿ya? Cuantitativo. Entonces, tenemos el cuestionario para la encuesta. El cuestionario bueno, ya lo hemos conversado harto en un instrumento de recolección, que es un conjunto de preguntas que el investigador va a diseñar, ¿ya? Bueno, cuando hay instrumentos que ya están hechos, validados, yo también podría modificarlo, ese mismo, ¿ya? Algunas veces se hace. Y también se tiene que validar, ¿ya? Entonces, yo puedo aplicarlo a la persona o la persona contestarlo a ella sola y devolvérmelo, ¿ya? Eso es autoadministrado. La entrevista, aquí las respuestas son formuladas verbalmente, ¿ya? Y necesito que el de un entrevistador que esté con el entrevistado porque él formula la pregunta y el paciente responde, ¿ya? No puede ser autoadministrado, ¿ya? El investigador va haciendo el registro. Para bueno, el cuestionario, bueno, es un formulario impreso, por lo general también puede ser online, destinado a obtener las respuestas del problema de estudio, ya lo dijimos. Este cuestionario se puede aplicar a individuos o a grupos, ¿ya? Dependiendo de mi tema y de lo que yo quiera recolectar, ¿ya? Es estandarizado, es súper cuadradito y mide lo que yo necesito medir en cada una de las preguntas, ¿ya? Entonces, para la técnica, bueno, determinar los objetivos del cuestionario, identificar las variables, ya dijimos, necesito saber todo esto para conformar el cuestionario, ¿ya? Y para validarlo, hacer la prueba piloto o el pretest, ¿ya? Antes de aplicarlo.
Por ejemplo, aquí hay un cuestionario para padres. Se lo voy a agrandar. ¿Ya? Aquí están las instrucciones. El cuestionario está diseñado para ayudarle, bla, bla, bla. Instrucciones. O sea, título, instrucciones, cuestionario. ¿Ya? Cada una de las preguntas tiene que ser súper clarita. Ay, que me pasé. Bueno, la guía de entrevista es una forma específica de interacción social que tiene como objetivo recolectar datos. Ya aquí, pucha, lo importante es que obviamente tiene que estar presente el investigador y el investigado. ¿Ya? Se genera un diálogo y el investigador va realizando los registros. ¿Ya? Las entrevistas. Tenemos entrevistas estructuradas, entrevistas no estructuradas y entrevistas semiestructuradas. ¿Ya? Las entrevistas estructuradas ya predeterminan en una mayor medida las respuestas para obtener, ¿ya? O sea, solamente son rígidas y solamente, por ejemplo, tengo 10 preguntas y solamente hago las 10 preguntas. Yo pregunto, el paciente contesta. Siguiente pregunta. Pregunto y el paciente contesta. Siguiente pregunta. No hay espacio para que el paciente pueda contarnos algo, una anécdota, o me pregunte a mí, yo le respondo a otra cosa. No, solamente pregunta y respuesta. Estructurada son esas 10 preguntas, las 10 preguntas son las que se aplican. ¿Ya? Tenemos la entrevista no estructurada, que es la que, bueno, aquí es súper flexible. ¿Ya? En el fondo, el investigador tiene la libertad de formular las preguntas que quiera, obtener las respuestas que quiera. No hay una guía rígida, no hay un cuestionario modelo que me diga que sí o sí tengo que hacer esas preguntas, ¿ya? Es más que nada como una conversación espontánea, donde el paciente me va a contar lo que me quiera contar. Y yo voy a registrar lo que el paciente me diga, ¿ya? La entrevista semiestructurada, que no lo pusimos aquí, pero es como la entrevista de enfermería, ¿ya? Que en el fondo yo tengo en mi cabecita una estructura de preguntas que tengo que hacerle al paciente, pero si en el fondo, en el camino, me surge otra pregunta, se la puedo hacer, po. O si el paciente me quiere contar otra cosa, claro, yo lo voy a escuchar, pero sí o sí tengo mi estructura en la cabeza. Por eso se llama semiestructurada, ¿ya? La entrevista de enfermería no es una entrevista estructurada, porque no es una encuesta de pregunta y respuesta. Tampoco es no estructurada, porque, o sea, necesito recolectar la información que tengo que recolectar, ¿ya? No me sirve que el paciente me hable 1 hora sobre su vida y no me diga cómo durmió, si tiene dolor, cómo es su actividad física, qué antecedentes tiene, ¿verdad? Eso sí o sí lo tengo que recolectar. Pero si el paciente quiere conversar de algo, conversamos, no hay problema, ¿ya? Eso. Sobre la entrevista no estructurada, tenemos una entrevista informal, ¿ya? Que es la menos estructurada posible, que es como una conversación. La entrevista no estructurada informal, ¿ya? Que en el fondo me sirve cuando, como dice ahí, el investigador conoce poco del tema, entonces hábleme, lo que sea me sirve, ¿ya? Y la focalizada, que es la no estructurada focalizada, que es libre y espontánea, pero en el fondo se enfoca en un tema. No es como hábleme de cualquier cosa, ¿ya? Es cuando quiero saber de un tema, de alguna experiencia en específico, ¿ya? Pero en el fondo es bien flexible, ¿ya? Pero se enfoca en un tema. Eso, entonces, instrumentos de recolección de datos hay muchos, estos son los principales, ¿ya? El que ustedes vayan a ocupar, el que ustedes elijan ocupar, depende mucho de su tema y de los objetivos de investigación que tengan, ¿ya? ¿Alguien me está hablando por el chat? No. ¿Ok? Entonces, chicos, esa era la idea de esta clase. Más que nada, era una clase bastante light.
para que tuvieran en consideración los tipos de instrumentos de recolección de datos que pueden ocupar. No todo es cuestionario, no todo es entrevista. ¿Ya? Dudas, preguntas.